Venga, vamos a meternos de lleno en una historia increíble. Hoy vamos a hablar de un encuentro legendario que, de verdad, cambió la música para siempre. Y ojo, no es una historia sobre técnica ni sobre acordes complicados, no. Es sobre algo mucho más profundo. El silencio. Fijaos, todo, absolutamente todo, gira en torno a esta frase. Una orden, casi un mantra, que el legendario Miles Davis le soltó a un jovencísimo y ya brillante Carlos Santana. Toca el espacio entre las notas. ¿Qué narices significa eso? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Porque ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible que una frase tan corta, solo 4 palabras, pudiera darle la vuelta por completo al estilo de uno de los guitarristas más famosos del planeta? Pues vamos a descubrirlo. Pero a ver, para entender bien la lección, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a un lugar muy concreto, a un momento que debía estar cargado de tensión y de una genialidad que casi se podía tocar. Imaginaos la escena por un momento. Estamos en Nueva York, año 1972. Un pequeño club de jazz, de esos llenos de humo, hasta los topes con los mejores músicos del momento. Y allí, en medio de todo, un joven Carlos Santana, que ya era una estrella del rock, a punto de recibir una clase magistral del maestro de maestros, Miles Davis. La atmósfera tenía que ser eléctrica. Pero ojo, antes de llegar a esa lección, hay que entender muy bien quién era Santana en ese preciso instante. Porque no era un novato, ni mucho menos. Era, una superestrella en toda regla. A ver, es que solo 3 años después de reventarlo en Woodstock, Santana estaba en la cima del mundo. Su álbum Abraxas era un éxito global y la crítica lo ponía por las nubes. Un genio, un virtuoso. Y claro, él se lo creía. Estaba convencidísimo de que ser un maestro era tocar más notas, más rápido y de forma más compleja que nadie. Y su estilo era justo eso, un bosque densísimo de notas. Era una demostración de habilidad técnica apabullante, de eso no hay duda, pero también era agotador. Cada idea que se le ocurría iba directa de su cabeza a los dedos, sin ningún tipo de filtro, sin dejar espacio para respirar. Y entonces, claro, llega el momento de la verdad. En esa sesión de improvisación, con Miles Davis observándolo todo desde un rincón, le toca a Santana hacer su solo. Era su gran oportunidad para impresionar al maestro. Santana se lanzó. Y vaya si se lanzó. Sacó todo su arsenal, escalas a toda velocidad, progresiones súper complejas, toda la técnica que había perfeccionado durante años, un auténtico torrente de notas. Cuando terminó, sudando, buscó la mirada de Miles. Y no encontró nada. Cero. Silencio absoluto. Indiferencia. Una no reacción que fue mucho más dura que cualquier crítica. Al acabar la sesión, Miles se le acercó y le soltó esto. Una bomba de honestidad brutal. Estás tocando como si tuvieses miedo del silencio. Te estás escondiendo detrás de las notas. Imaginaos el shock. Que se te acerque el músico más respetado del planeta y te diga algo así, tan directo. Y es que esto, en el fondo, resume 2 mundos totalmente opuestos. Por un lado, Santana, con su demostración de habilidad, que le estaba hablando a la música, como echándole un sermón. Y por otro, Miles, que lo que buscaba era una declaración con significado. Quería conversar con la música. La clave no era cuántas notas tocabas, sino qué decías con ellas. Y para demostrárselo, Miles no necesitó dar un discurso ni nada por el estilo. No, cogió su trompeta y tocó solo esto. 4. 4 notas. Si bemol, la, sol, fa. Nada más. Y aquí está la magia. Esas 4 notas, tocadas con intención, con espacio, con sentimiento, comunicaron muchísimo más que la exhibición de 2 minutos de Santana. Cada una de esas notas respiraba, tenía un peso, un significado. La demostración fue la lección en sí misma. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente ese espacio del que hablaba Miles? Porque no es simplemente quedarse callado y no tocar. No, es algo mucho más activo y mucho más fundamental. Lo que Miles intentaba transmitirle era algo súper profundo, que el espacio no está vacío. Es el lienzo sobre el que se pinta la música, es donde se crea la tensión, donde la emoción tiene sitio para respirar y donde quien escucha puede sentir la anticipación de lo que va a venir. Es, por así decirlo, un ingrediente activo más de la música. Y esta otra frase de Miles es que es simplemente genial. La música no está en las notas, sino que vive en el espacio que hay entre ellas. Las notas son solo señales, como las flechas en una carretera, que nos guían hacia la emoción de verdad, que está precisamente en ese silencio cargado de significado. Vale, la lección estaba sobre la mesa. Pero claro, ahora venía lo más complicado para Santana, desaprender todo lo que creía saber y empezar a aplicar esta nueva filosofía, que al principio le daba pánico.
Y es que no fue nada fácil, ¿eh? Para nada. Al principio, cuando intentaba tocar menos, se sentía, pues eso, desnudo, expuesto. El silencio le parecía un error, un vacío que tenía que llenar como fuera por puro pánico. Su primer instinto era volver a esconderse detrás de ese bosque de notas tan frondoso que había creado. Pero bueno, el tío perseveró y poco a poco fue cambiando el chip. Empezó a obligarse a tocar menos, a elegir cada nota con un cuidado exquisito, se centró en contar una historia, en expresar un sentimiento, en vez de hacer una simple demostración técnica. Y lo más importante de todo, empezó a escuchar, a dejar que la música y el silencio conversaran entre ellos. Y aquí es donde Santana por fin lo entiende todo. Esta es la gran revelación, el eco de la lección de Miles. Comprendió que la contención, la decisión consciente de no tocar una nota, es una herramienta musical tan potente o más que la nota más brillante que puedas ejecutar. En resumen, el viaje de Santana fue una transformación brutal, de la A a la Z. Pasó de la simple demostración a la comunicación de verdad. Y sus solos se volvieron icónicos precisamente por eso, por su capacidad de emocionar. La prueba definitiva está en la canción Europa, de 1976. Al escuchar ese solo, se oye el espacio, la respiración, la emoción, una lección que le ha durado medio siglo. Y lo más increíble de todo es que esta lección va mucho, mucho más allá de la música. El poder del espacio, del silencio intencionado, no es algo exclusivo de los músicos. Pensemos un momento. En un texto con pausas bien puestas, en un diseño limpio con espacios en blanco, en un líder que sabe escuchar en vez de hablar todo el rato, o en una conversación donde el silencio permite reflexionar. Así que, al final, todo esto nos deja como una pregunta flotando en el aire, porque la lección de Miles Davis es, en el fondo, una lección de vida. A veces, para decir más, hay que hacer mucho menos. La cuestión que queda es, ¿en qué áreas de la vida hace falta meter un poco más de silencio para que la verdadera música pueda por fin empezar a sonar?